Ya revisamos los diferentes elementos de la interfaz gráfica del Dreamweaver CS5, así que a continuación vamos a ver cómo podemos comenzar a diseñar nuestras páginas en esta aplicación. Vamos a enfocarnos ahora en las tablas y en los marcos. Como sabemos, las tablas y los marcos son elementos antiguos utilizados en los inicios de la Internet. Ahora se utilizan más las hojas de estilo en cascada y las etiquetas div. Sin embargo, estos son elementos también importantes y fundamentales, cuyo concepto es muy bueno aprender. Vamos a comenzar con las tablas. Estas constituyen una herramienta muy eficaz para presentar datos de tabla y establecer el diseño de texto y gráficos en una página HTML. Una tabla consta de una o varias filas, cada una de las cuales consta a su vez de una o más celdas. Aunque las columnas no suelen especificarse explícitamente en el código HTML, el Dreamweaver CS5 permite manipular tanto columnas como filas y celdas. El Dreamweaver muestra el ancho de la tabla y de cada columna cuando se selecciona una tabla o cuando el punto de inserción está en ella. Vamos a ver un ejemplo. Estamos aquí en la parte de diseño y tenemos este botón llamado tabla. Lo seleccionamos y aparece el cuadro de diálogo tabla. Este contiene algunos elementos predeterminados, como por ejemplo 3 filas por 3 columnas, un ancho de tabla de 200 píxeles, un grosor de borde de 1 píxel, sin relleno de cerda, sin espacio entre las celdas y encabezado ninguno. Todos estos son elementos que podemos manipular o configurar dependiendo del efecto deseado. Hacemos clic en aceptar y observe que aparece la tabla. En este caso podemos utilizar los menús para acceder rápidamente a comandos relacionados con tablas o podemos activar o desactivar los anchos de los mismos. Observe que al hacer clic, por ejemplo, dentro de esta celda, en el inspector de propiedades de la parte inferior aparecen todas las propiedades que podemos manipular. Si por el contrario hacemos clic sobre el borde de esta columna, cambian las propiedades. También podemos seleccionar de esta manera la parte exterior. Si de pronto no vemos el ancho de una columna o de una tabla, esa tabla o columna no tendrá un ancho especificado en el código HTML. Si aparecen dos números, el ancho visual que aparece en la vista de diseño no coincide con el ancho especificado en el código HTML. Esto puede ocurrir al cambiar el tamaño de una tabla arrastrando la esquina inferior derecha o al añadir contenido a la celda cuyo ancho es superior al establecido. Por ejemplo, si establecemos un ancho de columna en 200 píxeles como esta y añadimos contenido que se ajusta al ancho de 250 píxeles, se mostrarán dos números para dicha columna. 200, que es el ancho especificado en el código, y 250, entre paréntesis, que es el ancho visual de la columna tal como aparece en la pantalla. Sin embargo, también recuerda que podemos diseñar las páginas con posicionamiento CSS, lo cual veremos más adelante. Vamos a ver ahora el segundo concepto que corresponde a los macros. Los macros o marcos son una zona de una ventana de navegador que pueden mostrar un documento HTML independiente de lo que se muestra en el resto de la ventana. Los marcos permiten dividir la ventana de un navegador en varias regiones, cada una de las cuales puede mostrar un documento HTML diferente. Por lo general, un marco muestra un documento que contiene controles de navegación, mientras que otro muestra un documento con solo contenido. Un conjunto de marcos es un archivo HTML que define el diseño y las propiedades de un grupo de marcos, que incluyen el número, el tamaño, la ubicación de los marcos y el URL de la página que aparece inicialmente en cada marco. El archivo de conjunto de marcos no incluye el contenido HTML que se muestra en el navegador, excepto en la sección de No Frames, y los documentos que deben incluirse en los mismos. Para ver un conjunto de marcos en un navegador, simplemente introducimos el URL del archivo del conjunto de marcos. El navegador abre entonces los documentos que deben mostrarse en los marcos. El archivo de conjuntos de marcos de un documento suele llamarse index.html. Asimismo, cuando el visitante no especifica ningún nombre de archivo, este archivo se muestra de forma predeterminada.
En el Dreamweaver CS5 ya no se utiliza muy a menudo el concepto de marcos y ya cada vez menos se utilizan las tablas, porque todo se está manejando con hojas de estilo en cascada. Sin embargo, estos dos fueron los pilares de este tipo de modificación, así que vamos a aprenderlos también. Recomiendo que practique creando diferentes tablas y marcos en el Dreamweaver para que se familiarice con su uso.